Buen día, estimados compañeros facultativos, profesores, doctores y personal a cargo de la revisión de proyectos de veranos de la ciencia. Nosotros somos el equipo que desglosará de manera puntual el proyecto titulado Abordaje metabolómico del N-glicoma como herramienta para predecir diabetes mellitus tipo 2 y sus complicaciones. Nuestro equipo se encuentra integrado por Saldívar Barajas, Dominic Yaret, Fuerte Aguilar, Ana Pamela, García Olivares, José Javier y su servidor Martínez Cano Emanuel. A continuación les daremos una breve introducción al proyecto. Siguiente, por favor. La diabetes mellitus tipo 2 es una de las enfermedades crónico-degenerativas que se encuentra determinada genéticamente, pero además también se encuentra determinada por los estilos de vida de la persona. Principalmente se caracteriza por un estado de deficiencia relativa o absoluta de insulina, un estado de hiperglicemia constante y sobre todo un trastorno en el metabolismo de algunas macromoléculas presentes en el cuerpo como lo son carbohidratos, proteínas, lípidos y minerales. La N-glicosilación es un proceso bioquímico enzimático que se caracteriza principalmente por la adición de carbohidratos a un grupo amino terminal de un residuo de asparagina en una secuencia consenso. Esta modificación es una de las modificaciones posttraduccionales más importantes que se encuentran de forma temprana en el descontrol de pacientes de diabetes mellitus tipo 2. La importancia del estudio de la N-glicosilación y la relación de las complicaciones tanto micro y macromusculares se fundamenta principalmente en la alta prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en nuestro medio. Siguiente, por favor. Ok, en el estudio participaron 90 pacientes con diabetes mellitus del tipo 2, con una media de 47 años de edad. Asimismo, 67 sujetos sanos o control, con una media de 38 años de edad. 157 sujetos en total, a los cuales se les ofreció la información necesaria para poder participar en este experimento. A ellos se les midieron las concentraciones séricas en sangre, como perfil lipídico, triglicéridos, creatinina, glucosa, hemoglobina glicada, TFG, y mediante procedimientos estándar, y los cuales se registraron en una base de datos para tener un mayor control de los datos. Básicamente, lo que se realizó fue de su sangre obtener el plasma, el cual se sometió a una serie de procedimientos para llevar acá, para poder obtener un espectro. Como se muestra en el diagrama de flujo del experimento, el plasma fue sometido a una liberación de los N-glicanos mediante una diglicosilación. Posteriormente a ello se llevó a cabo un marcaje de los glicanos con cierto tipo de soluciones. Siguiendo esto, se siguió una purificación de los glicanos, cualquier tipo de impurezas que pudiera interferir en el experimento, las cuales se inyectaron al equipo de HPLC masas para poder obtener espectros, y de esos espectros poder obtener los resultados correspondientes que mi compañera se los va a mencionar. Una vez obtenidas las muestras de los pacientes empleados durante el estudio, es que se prosiguió precisamente la identificación de los N-glicanos con la técnica de espectrometría de masas, de tal manera que las muestras de los sujetos participantes se sometieron a este análisis y se contrastaron los sueros pertenecientes a ambas poblaciones con la librería estándar perteneciente e integrada al espectrómetro de masas, el cual incluye las masas y los iones característicos para determinados N-glicanos que este equipo puede detectar. En consecuencia, se obtuvo el presente cromatograma, en el cual se presenta el perfil de expresión de los N-glicanos correspondientes a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, en contraste con el espectro correspondiente a los sujetos de control aparentemente sanos. Es así que se puede observar que el patrón de expresión o de los picos pertenecientes a los N-glicanos que esta librería puede identificar se encuentra con diferencias significativas en ambas poblaciones, ya sea que en pacientes, por ejemplo, con diabetes mellitus tipo 2, su perfil de expresión sea mayor con respecto al espectro para ese N-glicano en pacientes sanos. Sin embargo, y como mencionaba anteriormente, en este software solamente se pueden detectar determinados y muy específicos N-glicanos. Sin embargo, es un grupo de moléculas muy extenso, de tal manera que hay picos que no fueron caracterizados por el propio espectrómetro de masas, de tal manera que era necesario y era
imperativo poder conocer cuáles eran en estos picos, cuáles eran los N-glicanos correspondientes a para el tiempo de retención exactos y para el ion que se presentaba en este pico. Siguiente diapositiva, por favor. De tal manera que se pudo realizar una distribución del perfil de expresión de N-glicanos en el cromatograma, de tal manera que precisamente aquí se puede ver que con respecto a las librerías, algunos de los perfiles se encuentran aumentados, algunos perfiles se encuentran disminuidos, o bien hay perfiles de expresión para un N-glicano en específico que no presentaron ninguna modificación con respecto a su expresión. Siguiente diapositiva. Y es así que, tomando en consideración el tiempo de retención y los iones para cada uno de los glicanos correspondientes a los picos que no estaban caracterizados, se realizó esta identificación a través de estos datos, de tal manera que los N-glicanos encontrados, contrastándolos con las librerías y softwares aparte del que está integrado a la librería estándar del espectrómetro de masas, se encontraban los presentes N-glicanos, y a su vez se compararon en ambas muestras, en ambos sujetos, los N-glicanos presentes de estos que no fueron identificados, presentes en los pacientes sanos, así como los que están presentes en los pacientes con diabetes mellitus, y compararlos y contrastarlos en cuáles sí se encuentran y en cuáles no se encuentran expresados estos N-glicanos. Siguiente diapositiva. En conclusión, el perfil de los N-glicanos de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y nuestro grupo control, en este caso los pacientes sanos, se evidenciaron y presenciaron cambios relativamente significativos, evidenciando alteraciones en la biosíntesis de estos compuestos al presentar la enfermedad, donde con un enfoque dirigido, esta técnica podría ser usada como método diagnóstico ante el tratamiento a la diabetes mellitus tipo 2 y poder medir su eficacia. Siguiente, por favor. En esta diapositiva nosotros plasmamos toda la bibliografía que nosotros utilizamos para la realización de esta diapositiva y posteriormente también para la realización de nuestro artículo de divulgación científica. Agradecemos su atención. Muchísimas gracias.